Económico en palabras simples. Y para hablarnos de todo lo relacionado que tenga que ver con la economía y en estos casos, como tenemos un tema en la mesa del día de hoy, la Bolsa Mexicana de Valores y su relevancia en la economía general y de los hogares, tenemos al economista y financiero Marco Antonio Córdoba. Muy buenas tardes, Marco, bienvenido a Radio Sonora. Buenas tardes, Marcos. Como siempre, pues muchas gracias por la invitación y es un gran gusto estar contigo y con el gran auditorio pues de Radio Sonora. Así es, Marco, y como bien comentaba antes, estos temas, la Bolsa Mexicana de Valores, verdaderamente es tan importante, tan llamativa, ¿cómo va a impactar a la economía general aquí en México y sobre todo, cómo impacta a los hogares? Claro que sí, Marcos, con mucho gusto, ¿no? Mira, generalmente escuchamos o vemos ahí por la red, ¿no? Que la Bolsa Mexicana de Valores incrementó en 50 puntos o en 10 puntos o registró una caída del 3% y lo vemos o lo sentimos muy lejano, Marcos. Sin embargo, pues resulta que no. No, la Bolsa Mexicana de Valores es algo, una institución o un intermediario, en este caso un intermediario financiero, pues relevante para la vida económica y financiera de nuestro país y también relevante para los hogares sonorenses y mexicanos, ¿no? Bueno, pues aquí lo explico, ¿no? Pues mira, ¿qué es la bolsa, no? Pues primero, ¿no? Bueno, ¿qué es la Bolsa Mexicana de Valores? O sea, ¿qué es? Pues es un mercado, ¿sí? Es un mercado organizado y regulado. Y como todo mercado, Marcos, pues ahí se compran y se venden, ¿sí? Y en este caso, el producto que se vende, un producto financiero, pues que se vende y que se compra, pues son las acciones y los bonos. ¿Sí? Esos son los productos que se compran y se venden. Las acciones, pues las emiten las empresas. ¿Sí? Las empresas cuando se dan de alta, ¿sí? Como capital, sociedad anónima, pues emiten acciones, sobre todo las grandes, bueno, las empresas en general, ¿no? Pero empresas grandes emiten acciones y muchas veces requieren financiamiento, necesitan dinero. Y una oportunidad que se tiene es colocar parte de sus acciones en el mercado bursátil, en la bolsa mexicana, ¿sí? En vez de solicitar un crédito bancario, dices, bueno, hay otra opción, sí. Bueno, emitir acciones y colocarlas, venderlas. ¿En dónde? Pues en el mercado de valores, en la bolsa mexicana de valores, ¿no? Eso serían así como que las acciones. Y los bonos también los pueden emitir las empresas, pero también el gobierno federal emite bonos, en este caso los CETES, ¿sí? Que escuchamos cada semana, que los emite el gobierno, pues emite CETES. Y estos bonos o los CETES los coloca en la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí los coloca mediante una subasta pública. ¿Y qué hace el gobierno federal con este recurso que capta? ¿Sí? Pues él lo utiliza pues para el gasto, ¿no? El gasto de inversión o el gasto corriente. Eso serían, ¿no? Los principales instrumentos. Los principales instrumentos que ahí se cotizan, ¿no? Que se compran y se venden. ¿Quién los compra? Pues los inversionistas. En términos generales, ¿no? Los inversionistas son los que compran estos títulos con la finalidad, pues, de esperar un rendimiento a largo plazo. ¿Qué inversionistas, Marcos? Bueno, puede ser el público en general, ¿sí? El público en general, bueno, pues yo tengo por ahí un ahorrito, hice un ahorro o parte del aguinaldo, pues resulta que tengo 10,000 pesos, ¿sí? Hice mis ahorros y pues no los voy a tener debajo del colchón. Voy a una institución bancaria, dentro de esa institución bancaria, Marcos, sí, hay una casa de bolsas. Que los mismos ahí especialistas, los que te atienden, te dicen, bueno, estos 10,000 pesos los podemos invertir en un fondo de inversión. Y este fondo de inversión se compone de acciones o de bonos. ¿Sí? Entonces, ya el hecho,
¿sí? De tener ahí un ahorro de 10,000 o de 15,000 o 20,000 pesos, en vez de tenerlo debajo del colchón, pues lo podemos ir a una institución bancaria. Dentro de esa institución bancaria podemos preguntar o nos ofrecen invertirlos en fondos de inversión, sí, que es la forma más habitual de invertirlos. Entonces, cuando los invertimos en un fondo de inversión, estamos invirtiendo en la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora bien, ¿lo podemos hacer directamente? Pues la verdad que sí. Hay un mecanismo a través de Internet que se llama CETES Directo. ¿Sí? Es un mecanismo que opera la Secretaría de Hacienda, supervisado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde podemos invertir, Marcos. Podemos invertir en CETES o comprar CETES. ¿Sí? Así, desde 100 pesos, Marcos. ¿Sí? Desde 100 pesos podemos invertir en CETES o en bondes, que es otro bono que emite el gobierno. Entonces, podemos invertir cantidades así de 100, 500 o 1,000 pesos en esta página de internet que se llama CETES Directo, ¿sí? Y es una página, bueno, pues por parte del gobierno federal y supervisada, ¿no? Entonces, sí podemos, o sea, no necesariamente tenemos que tener los 10,000 o los 15, no, los 20,000 pesos, no, con cantidades pequeñas también a través de este vehículo que es CETES Directo. Ahora bien, ¿por qué es relevante o sería relevante, importante la Bolsa Mexicana de Valores para la economía mexicana? Sí, bueno, son varios puntos, pero uno de ellos, Marcos, las empresas que están ahí inscritas en la Bolsa de Valores, ¿sí? Acuden, ¿sí? Para colocar sus acciones, para venderlas. ¿Para qué? Pues para obtener ¿qué? Un financiamiento, para obtener un recurso, ¿sí? Y ese recurso que obtengan las empresas que colocan sus acciones al público inversionista, ¿sí? Pues lo van a invertir, ¿sí? Va a ser una inversión directa, ¿sí? Y con esa inversión directa, pues puede ser que una expansión de la empresa o abrir nuevas plantas o la innovación o para contratar gente, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Cuando una empresa emite y coloca acciones, ¿sí? El fondo, en términos económicos, es que ese recurso que capte la empresa se va a invertir, va a ser una inversión directa, ¿sí? Y por lo tanto va a tener un impacto directo en la economía, ¿sí? Y sobre todo va a impactar en la generación de empleo, ¿sí? En el caso de las acciones. En el caso de los bonos o de los CETES, ¿sí? Que dices, por ejemplo, hoy martes, el Banco de México, que es el agente financiero del gobierno federal, colocó CETES por 10,000 millones de pesos. Esos 10,000 millones de pesos que capta Banxico y que se los envía a la Secretaría de Hacienda, pues la Secretaría de Hacienda va a destinar ese recurso, ¿sí? De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo o al programa económico de este año, ¿no? Que puede ser inversión inversión directa por parte del gobierno federal o bien para el gasto corriente, ¿no? Entonces, pues también el gobierno federal obtiene financiamiento, ¿no? Entonces, la bolsa mexicana de valores, pues cumple una función clave, ¿no? Para el país. En ese sentido, sí, impulsa el crecimiento económico a través del financiamiento, y ese financiamiento se va a destinar a la inversión directa, es decir, a la inversión productiva. Ahora bien, los hogares, dices, bueno, pues sí, ¿no? Las empresas, ya vimos que en el contexto general, en términos económicos, bueno, sí va a generar empleo. Pero, a ver, directamente, Marcos, en las AFORES, Marcos, sí, los que somos empleados y estamos registrados ante el IMSS, pues tenemos que un AFORE, sí, que es el fondo va a ser nuestro fondo de retiro. Parte o gran parte de esos recursos, Marcos, están invertidos en acciones y bonos, perdón. De tal manera que cuando crece la Bolsa Mexicana de Valores, creció la bolsa, pues, ¿qué pasa? Mi fondo de retiro, mi Afore, está creciendo. Y entre más crezca, ¿qué va a pasar? Mi fondo de retiro, ¿sí? Cuando me llegue el momento, pues va a ser un buen nivel,
sí, bueno, esperaría que tenga un buen nivel. Entonces, cuanto más crezca la Bolsa Mexicana de Valores, mayor rendimiento y por lo tanto va a impactar directamente en el monto de mi fondo de retiro, ¿sí? Entonces, en ese sentido también juega un papel clave, ¿sí? En la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Por qué? Porque los recursos de los fondos de pensión, en este caso de las AFORES, están invertidos en acciones y en bonos, ¿sí? En bonos gubernamentales y también en bonos corporativos. Así, esto en términos generales, Marco. Sí, estos temas de la Bolsa Mexicana de Valores, como bien comentabas, Marco, al principio, suena como algo muy lejano, como algo que pues nunca vamos a topar del 100%, pero al final de cuentas impacta de gran medida en nuestra economía, en en la economía general del país y también en la economía del hogar, porque ya hemos conocido a las grandes quiebres de estas mismas instancias. Por ejemplo, en 1929 me suena el crack del 29, ¿no? Al respecto, que fue Así es, Marco, ocasionado por así ello, es, pero el totalmente. seguirle, el ver cómo reacciona la bolsa mexicana, en este caso de valores, es un termómetro para medir cómo va nuestra economía y cómo van las empresas mismas creciendo y desarrollándose. Y sobre todo, también hay personas tan comunes como nosotros o también inversionistas que pueden entrar con ella para saber cómo reacciona. Marco, Así es, Marco. ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales? ¿Dónde te podemos leer? Claro que sí, Marcos, con mucho gusto. Pues mira, me pueden leer pues en la página ahí de Radio Sonora. Lo invito al gran público de Radio Escucha de Radio Sonora que entren. Ahí está mi columna. Pueden leer ahí, ¿no? Estoy a la orden. Y también pues ahí en X, en Twitter, ahí estoy como @Marco Córdoba 21, a la orden, Marcos, con mucho gusto. Muy bien. Marco, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un fuerte abrazo, bonita tarde. Un abrazo, Marcos, igualmente, como siempre un gran gusto estar con ustedes. Y con esto